sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy es 19 de noviembre y a continuación les vamos a presentar la información más importante que en materia educativa, política y sindical se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. Magisterio colombiano y sectores sociales se movilizaron masivamente a nivel nacional en rechazo a la reforma tributaria. A puertas de finalizar el año, violencia contra el Magisterio Nacional se recrudece. Después de 40 días de renegociaciones con las FARC, Gobierno Nacional presentó al país el acuerdo definitivo. Hoy en nuestro programa Encuentro vamos a hacer un recorrido en algunas regiones capitales del país para presentarles a ustedes un balance de cómo se movilizó el magisterio colombiano, diferentes sectores sociales y centrales obreras en la movilización muy exitosa además del pasado 17 de noviembre. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Golpe certero a la salud, al campesinado, directamente al bolsillo de los y las colombianas de clase media y baja. Fueron algunos de los detonantes que llevaron a que los colombianos en general participaran de manera masiva en la jornada de movilización del pasado 17 de noviembre en contra de la reforma tributaria. El 19 de octubre de este año, el ministro de Hacienda publicó en su cuenta en Twitter: Reforma Tributaria 2016 protege el campo colombiano, insumos agrícolas sin IVA. Hoy se ha demostrado que este será uno de los sectores más golpeados. Una reforma tributaria pensada para asfixiar la economía, para desacelerar el crecimiento económico que ya de por sí está muy grave en todos los sectores, especialmente en la agricultura y en la industria. El alto costo de los medicamentos, la pésima atención que prestan las entidades de salud, la exorbitante deuda que las EPS tienen con los hospitales públicos y la inoperancia del gobierno tienen de muerte lenta al sistema de salud en Colombia. Ahora la nueva reforma terminará sepultando a este sector. Lo que quiere el gobierno es privatizar toda la salud, acabar con la red pública hospitalaria, entregarle a los grandes concesionarios multinacionales la atención de la salud. La reforma estructural pondrá a declarar a quienes reciban ingresos superiores a 1.450.000. Incluirá el IVA en las nuevas tecnologías, creará monotributos a pequeñas, medianas empresas y comerciantes. Un despropósito de este gobierno que terminará obligando a tributar a todos los colombianos. Es un desfogue que tiene el gobierno nacional, departamental, para seguir en la corrupción como vienen, estafando al pueblo, humillándolo, a los pobres trabajadores. Mientras el gobierno pone a tributar a más colombianos de las clases menos favorecidas, le otorga beneficios tributarios a las empresas extranjeras y grandes empresarios del país, aumentando la brecha de pobreza, desigualdad e inequidad entre las clases altas, medias y menos favorecidas. Nosotros consideramos que la reforma tributaria es lesiva para todo el pueblo colombiano, en especial para los maestros de todo el país. De otro lado, la guerra en Colombia es uno de los problemas más grandes del país y no asume responsabilidades tributarias. Así lo confirma la exención de impuestos a las armas que promueven y se usan en el conflicto armado que vive Colombia. Organizaciones sindicales, movimientos estudiantiles, el magisterio de Huila, Meta, Bogotá y Cundinamarca se movilizaron hoy en contra de la reforma tributaria que el presidente Juan Manuel Santos radicó y que se adelanta en el Congreso de la República. El 100% del Magisterio Nacional se verá afectado por el aumento en los impuestos y la creación de nuevos tributos. Es una mentira que el gobierno busca un equilibrio entre los más ricos del país frente a los más pobres. La nueva reforma ratifica que las clases menos favorecidas serán quienes tendrán un mayor impacto en sus bolsillos. No estamos de acuerdo con esa reforma, ya que está llevando a que cada día el rico sea más rico y el pobre más pobre, y le está metiendo la mano al bolsillo a los más necesitados del país y está poniendo a aguantar hambre o más hambre a los que hoy la están aguantando.
Para el próximo año, quienes reciban ingresos por 2 salarios mínimos estarán obligados a tributar con nuevos impuestos y seguirán pagando el aumento en el IVA que pretende el gobierno en los productos que hoy ya cuentan con este impuesto, más aquellos que entrarán en la nueva reforma. El gobierno es un mentiroso. Esta reforma tributaria nos está afectando a todo el ente trabajador, empezando por estudiantes y toda clase de trabajador, porque estamos sometidos a cualquier clase de patrañas que él pueda cometer contra el trabajador. Que la nueva reforma no es regresiva, falso. Que la canasta familiar no se verá afectada, falso. Que se busca un equilibrio entre las empresas y los trabajadores, falso. Lo real es que se aumentan los contribuyentes y también se incrementan las excepciones a las multinacionales. ¿Y por qué? Por recomendación de la OCDE. El SENA, educación gratuita para los más pobres en nuestro país, será uno de los sectores que se verá fuertemente afectado con la reforma tributaria del presidente Santos. Iniciará el 2017 con déficit presupuestal. Una de las instituciones más apreciadas por los colombianos, el SENA, que hace presencia en 33 regiones y beneficia a cerca de 700.000 estudiantes de manera presencial y a 6 millones de manera virtual y complementaria, sí, de manera gratuita, beneficia a los más pobres gracias a su carácter público. Termina con esta reforma tributaria feriando sus recursos y entregándoselo a los grandes empresarios. Durante estos 3 años de CRE le han quitado al SENA 2 billones de pesos que nunca le hubieran podido quitar si fueran para fiscales. Y se estima que el próximo año le quitan otro billón. ¿A dónde va? Al pago de la deuda pública, de la guerra, bueno, y de los fondos de pensiones. Al otro lado de la registradora, en el presupuesto nacional, hay un sector que gana. El SENA ha padecido a Santos en sus reformas tributarias. En el 2012 perdió su principal fuente de financiación, los parafiscales. En reemplazo, llegó el recaudo del CRE, impuesto con el que no recibe los mismos ingresos. En cifras, en el 2013 los parafiscales le entregaron al SENA 973.082 millones de pesos. Con el CRE en el 2014, el SENA recibió 492.000 millones de pesos, ahondando así el déficit de la institución. El sector financiero está feliz de que le quiten 470.000 millones de pesos ahora al SENA para pagar 54 billones de pesos al sector financiero. Y los fondos de pensiones igual, le está pagando 26 billones de pesos. Usted suma y resta y eso es una proporción enorme del presupuesto que va a satisfacer la voracidad del sector financiero. Para el 2017, el SENA solicitó 3.7 billones de pesos, pero Santos tiene designado tan solo 3.2 billones, lo que hará que la institución arranque el año con un déficit de 500.000 millones de pesos. Otro argumento que fortalece la movilización en contra de la reforma tributaria retardataria. El profesor Francisco Torres, secretario de Asuntos Internacionales de FECODE, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Las grandes movilizaciones populares que se dieron el pasado 17 de noviembre en todo el país, pero significativamente aún más en las 5 principales capitales de Colombia, señalan un hecho de importancia notoria, y es que amplios sectores de la ciudadanía, desde los trabajadores, los maestros, los pensionados, los agricultores, hasta el empresariado nacional, están inconformes y buscando caminos de unidad para enfrentar la política del gobierno de Santos, política dirigida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y no para resolver los problemas de atraso y de pobreza del país, sino para aumentarlos aún más sobre la base de darle más ganancias al capital financiero multinacional. Eso se demuestra palmariamente en lo que es la reforma tributaria. Reforma cuya eje vertebral es el IVA del 16 al 19%, IVA que recae fundamentalmente sobre las clases populares y medias, que son las que destinan prácticamente todos sus ingresos al consumo y por supuesto dejan de recaer en la misma medida en las clases más altas, cuyo consumo no supera su capacidad de ingreso, sino que por el contrario es una fracción muy pequeña de ella, de tal manera que en términos reales y absolutos terminan pagando menos IVA que los pobres y las clases medias. La declaración de renta a partir de los 2.700.000 pesos, la retención en la fuente a partir del 1.450.000 pesos, golpean a los maestros y a los trabajadores de Colombia. El impuesto a las bebidas azucaradas, entre ellas la muy humilde y muy autóctona huepanela, el impuesto a los combustibles son muestras
de que debemos seguir persistiendo en hundir la reforma tributaria. Vender, privatizar y acabar con lo público parece ser el propósito, la directriz de la administración distrital en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa. Así se ha evidenciado por lo menos en el transcurso de este 2016. La enajenación del 20% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá es una realidad. La administración distrital en su política privatizadora ha contado con el mayor aliado, el Consejo Distrital. Violentaron la ley 226 que desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política de Colombia, violentaron todo el procedimiento para el tema de enajenación y no les importó, sencillamente le piden a la Secretaría de Hacienda que dé una certificación de que ellos no estaban violentando la ley, un tema absurdo. Con esta venta, la ciudad dejará de recibir cerca del 33% que hoy se invierte en salud, educación y programas sociales. Pese a que la compañía es una de las más grandes transmisoras de gas en el país y el continente, es más valioso entregar el negocio a la empresa privada desfinanciando las arcas de la ciudad. Aquí se volvió norma que no hay forma de que los funcionarios del Estado puedan administrar las empresas, sino que tienen que estarse entregándosela sobre todo al capital extranjero. Una venta amañada que podría generarle pérdidas a la ciudad, otorgando beneficios a los privados. Intentar vender solo el valor nominal de la acción, sin tomar en cuenta el valor real de la empresa, y cambiar un activo que nos está generando un 27% de utilidades contra un activo que nos va a generar posiblemente un 7%, ya genera un detrimento patrimonial para el Distrito Capital. Algo que parece incierto es qué va a pasar con los empleados. Hay incertidumbre entre ellos. El gobierno nacional y distrital se caracterizan los dos por ser los peores empleadores, en cuanto a que son quienes contratan en las peores condiciones. Intereses políticos, intereses económicos, intereses particulares es lo único que parece importarle a la administración distrital, mientras los capitalinos ven cómo la empresa pública desaparece y con ella los dineros que ayudan a financiar la educación, la salud y programas sociales. Estamos haciendo esta presentación desde la principal vía arteria del centro de la ciudad de Medellín para que ustedes dimensionen la participación de los maestros y de los trabajadores y de los estudiantes en esta jornada de protesta en esta capital de Antioquia. ¿Cómo le parece la movilización en Medellín? Una movilización muy nutrida. Yo pienso que todas las organizaciones sociales entendieron que es con la movilización y con la lucha que se logran modificar las leyes de este país. Muy nutrida, muy fortalecida la movilización en la ciudad de Medellín. El gobierno de Santos lo único que está haciendo es atropellando a la clase trabajadora, a los que en realidad hacemos algo por el país, y nos está atropellando a nosotros, nos está degradando más cada vez. Nosotros del 1278 tenemos que estar vinculados a esta serie porque vamos a sentir el atropello nefasto que viene con este tipo de política que está implementando el gobierno hoy en día. Leer no debe estar sujeto a una calificación, adquirir el hábito de la lectura debe darse en cualquier ámbito. Así se evidencia en el Colegio Departamental de Funza gracias al trabajo de los docentes y los estudiantes y su proyecto La Carretilla Literaria. La Carretilla Literaria es un proyecto que nació de 3 áreas: ciencias sociales, el área de ética y humanidades. El proyecto inició con el profesor Henry, con la profesora Sandra. Definitivamente nosotros en el proyecto somos unos convencidos de que la lectura, pues finalmente es proyecto de vida. A mí me gusta el pasillo literario porque podemos ver cómo se transforma un mundo de ideas en solo un libro. El interés nuestro es lograr que los estudiantes se aproximen a la literatura y entiendan que es un acompañante esencial y les va a servir durante el resto de su vida. Es muy bonito esto porque igual, por lo menos a mí antes no me gustaba leer, pero ahora como que eso ha cambiado un poco con lo del profesor Henry y la profesora Sandra, que nos han llevado libros, nos han mostrado como cosas contemporáneas que nos llevan a leer más. Ha abierto también un campo que los jóvenes podamos navegar por el mundo de la imaginación, como lo que nos brindan los libros, un espacio donde cada joven puede disfrutar en el descanso y va a venir a conocer, a abrir un libro. De ellos sin necesidad de querer que la lectura sea obligatoria, sino un placer. Son muchas las experiencias que se viven acá en este proyecto
y pues queremos que sigan este colegio porque este proyecto es como una parte diferente del colegio. Nuestra idea es que se convierta como en un elemento que les garantice diversión, que les garantice mejorar el conocimiento, que les permita llegar a sitios y a lugares que de otra manera tal vez les sea un poco más difícil. La lectura debe ser una motivación personal, debe ser, ellos se deben de dejar seducir por la lectura y eso no debe tener ninguna condición de nota, ningún elemento coercitivo. El profesor Pedro Hernán Osorio, secretario de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Un cordial saludo a todas las compañeras y compañeros docentes, directivos docentes, a la comunidad en general, al magisterio colombiano. Valga resaltar que el cronograma de actividades en este segundo semestre ha estado enmarcado dentro de las reclamaciones para el cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional. En esas circunstancias, la Junta Nacional, reunida el 1 y 2 de noviembre del año en curso, determinó unas acciones durante la semana anterior y esta semana que culmina con una gran movilización en las 5 principales capitales del país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde los maestros de todo Colombia salimos a exigirle el cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional. En esa medida, vale recordar que el día 3 de noviembre el Gobierno Nacional profirió el decreto 1751 en lo atinente a la retroactividad de los ascensos y reubicaciones de los compañeros docentes que presentaron su evaluación este año, compañeros del 1278. En esa misma medida, el Gobierno, en el transcurso de la semana, profirió una cronograma de actividades de la segunda cohorte, resolución 21292, para los compañeros docentes del 1278 que van a presentar proceso de evaluación y que no lo hicieron en el primer cohorte de este año. Y en tercera circunstancia, la definición de un cronograma del pago de las deudas que tienen los entes territoriales con el magisterio en todo el país. La única manera de lograr esos propósitos es con la unidad del magisterio colombiano. No hay otra. Encontrar una sola posibilidad de división nos llevaría a que no logremos el bienestar docente que hasta el momento hemos logrado y que es con el que siempre soñamos. Y a puertas de terminar este 2016, las cifras de violencia en contra del magisterio colombiano se recrudecen. La violencia en contra de los educadores del país continúa. Mientras el gobierno y las FARC llegan a un acuerdo que le pone fin al conflicto armado, los maestros continúan aumentando las cifras de víctimas en Colombia. Le hemos manifestado al gobierno la situación crítica que hay por varias razones. Una, porque la situación de inseguridad en los sitios de trabajo de los docentes es muy delicada y no hemos encontrado la protección de parte del Estado. 2 maestros asesinados en las últimas semanas, uno de ellos en Cúcuta y otro en Caquetá, son una muestra de la violencia que golpea al magisterio colombiano. El gobierno y las autoridades hoy parecen hacer caso omiso a las denuncias hechas por los educadores frente a las constantes amenazas que reciben. Muchos de estos maestros, como en el caso de Antioquia, que son más de 30 educadores amenazados, no encuentran la voluntad de parte de las administraciones para la reubicación. Bandas delincuenciales se han dedicado a la extorsión, el fleteo y el secuestro contra los maestros en gran parte del territorio nacional, con el fin de obtener algún dinero a cambio de liberarlos. Así ha quedado demostrado con la profesora Rosalba Ariza en el departamento del Caquetá, quien a la fecha no aparece. Esperamos que la unidad de protección y de igual manera el ministro de Defensa atienda estos reclamos justos que están haciendo tanto los líderes sindicales, de igual manera los maestros que están hoy en las zonas de conflicto, como los educadores en los barrios marginados, donde tienen que exponerse a todas las bandas y de igual manera los grupos que trafican con alguna serie de sustancias, y esto afecta el ejercicio y la normalidad de los planteles educativos. FECODE exige de las autoridades competentes investigaciones que den con los responsables de estos terribles y dolorosos hechos criminales. Asimismo, envía su solidaridad a los familiares y allegados de los compañeros. Igualmente, exige la liberación inmediata de la profesora desaparecida en el Caquetá.
maestras y maestros de los departamentos de Cauca, Nariño, Risaralda y Quindío llegaron a la ciudad de Cali para participar junto al Magisterio Vallecaucano de la Jornada Nacional de Movilización contra la Reforma Tributaria. Los maestros del departamento de Nariño peleando por una reforma tributaria que golpea a los más pobres y enriquece a los más ricos en Colombia. Una situación injusta de un gobierno que quiere la paz. Esto, paz con hambre, no puede haber jamás en Colombia. Durante esta jornada de movilización, los maestros y maestras aseguraron que mientras Santos gobierna al servicio de las transnacionales, los colombianos sufren el rigor de políticas lesivas que privatizan derechos fundamentales como el de la educación. Porque la reforma tributaria empobrece al pueblo colombiano y por eso los maestros de Risaralda decimos: ¡viva la justa lucha de los maestros colombianos! ¡Viva! 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 El magisterio seguirá movilizándose en defensa no solo de la educación pública, sino también para exigir que en el país existan condiciones dignas para vivir, porque ser profesor y no luchar es una contradicción pedagógica. Es un llamado muy fraternal a todos los sindicalistas, a todas las organizaciones sociales de Colombia, que nos unamos en contra de esta nefasta reforma tributaria que plantea el gobierno de Juan Manuel Santos. El gobierno nacional esta semana que pasó presentó el acuerdo definitivo con las FARC, acuerdo que permitió de manera democrática la participación y escuchar la vocería de quienes votaron por el no en el plebiscito del 2 de octubre. Así pues, se espera que ahora entre la implementación, no más dilaciones, y entre a funcionar el acuerdo del cese de hostilidades con este grupo insurgente. El gobierno nacional dijo que 56 de los 57 grandes cambios que los promotores del no pidieron para el acuerdo de la paz con las FARC se lograron, se concretaron en la renegociación del nuevo texto de las FARC. Primero que tengo que hacer es felicitar a todos los actores. En 40 días se logró que todos los sectores del no, los empresarios, las iglesias, el Centro Democrático, el Partido Conservador y muchos sectores del sí hicieran propuestas para el ajuste y el cambio de los acuerdos. En este texto definitivo del proceso con las FARC se evidencian cambios estructurales como el frente a la jurisdicción especial para la paz. Lo que había, no se especificaba la duración del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición de convenio con las FARC y el gobierno. Lo nuevo, la Justicia Especial para la Paz funcionará hasta por 10 años y sus salas solo podrán recibir solicitudes de investigación durante los 2 primeros años. En participación política, ¿qué había? Originalmente se había acordado que los partidos tradicionales no podían aspirar a las 16 curules contempladas para las personas residentes en zonas de conflicto, por lo que se concluyó que serían para el grupo guerrillero. Lo nuevo. Ha quedado más claro que en las zonas donde se va a aplicar la circunscripción especial electoral solamente podrán participar las comunidades, los movimientos que sean de esos sitios del país. Frente a la reparación de las víctimas, lo nuevo, en el nuevo acuerdo quedó incluido que las FARC tendrán que declarar e entregar todos sus bienes so pena de perder los beneficios y se usarán para reparar a las víctimas. Y en el tema de restricción de la libertad, ¿qué había? Que las penas específicas se proyectaban si decían la verdad o no, pero se especificaban condiciones. Lo nuevo, el tribunal debe fijar lugares concretos donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena, los horarios en los que se deben cumplir las sanciones restaurativas, establecer el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción, imponerles el deber de solicitar autorización para salir de las zonas de sanción y señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe responder sobre el cumplimiento de la sanción. Este es el acuerdo final. Viene entonces la implementación y la refrendación. El pueblo exige no más dilaciones. Aquí hay que entender que ni Álvaro Uribe ni ningún ciudadano que votó no tiene capacidad de veto sobre la paz de Colombia. Tenía capacidad de aporte, lo hicieron, se ha renegociado lo que se pudo renegociar. Y ahora lo que le corresponde a cada quien es tomar la decisión de si colabora en la implementación o no colabora en la implementación. En Montería se concentraron cerca de 2.000 personas entre educadores y trabajadores de diferentes sectores para rechazar la nefasta reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República. Creemos necesario que el gobierno se siente con el Comando Nacional Unitario, con las centrales obreras, a concertar una reforma tributaria que no golpee
al pueblo colombiano. De igual forma, una delegación de 80 educadores de los diferentes municipios del departamento de Córdoba y 6.000 en total de los 7 departamentos que conforman la región Caribe marcharon por las principales vías de la ciudad de Barranquilla. Las delegaciones que marcharon en Barranquilla salieron desde la rotonda del Parque Simón Bolívar en la calle 17, tomando la carrera 11 con calle 30 hasta llegar a inmediaciones del SENA. Durante ese recorrido, los marchantes gritaron arengas, mostraron pancartas y pasacalles alusivos a la exigencia del desmonte del proyecto de reforma tributaria y exigiendo del gobierno nacional no seguir atentando con políticas regresivas contra el bolsillo de los trabajadores colombianos y privilegiando así a los grandes empresarios. Hoy al magisterio, todo el que gane más de 2,5 millones, le significaría que tienen que hacerle resta de fuente, que tienen que hacer declaración de renta, pero al mismo tiempo nos afecta el IVA del 16 al 19%, porque repercute en la canasta familiar. El magisterio colombiano y los trabajadores exigen del gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC la firma de un nuevo acuerdo de paz ya, que acabe con más de 50 años de guerra y que la escuela sea determinada territorio de paz. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de FECODE, a esta hora nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo cordial a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Esta semana se producen 2 hechos importantes. El primero es la demostración de la unidad del magisterio colombiano con la movilización. Movilización que es una respuesta política de la Federación a la manera como el presidente Santos define una reforma tributaria regresiva que afecta el bolsillo de los trabajadores, de los más humildes, pero beneficia al gran capital. Nuestro rechazo a la reforma tributaria es la resistencia a las políticas económicas que profundizan la inequidad social y generan en los trabajadores las acciones de protesta, diríamos, en la resistencia por buscar la equidad y condiciones dignas. Y aquí sí queremos decir una cosa. Acaban de nombrar a la ministra de Educación, la doctora Janet Yija. Para nosotros es importante que se acabe la interinidad del nombramiento del ministerio. Pero anunciamos que la paz laboral tiene como piso el cumplimiento de los compromisos del gobierno con FECODE. No la ministra, el gobierno es el que tiene los compromisos. Y en el marco de esos compromisos, nosotros respetamos al Estado, pero esperamos que el Estado se haga respetable cumpliendo la palabra, cumpliendo los compromisos. FECODE lidera y orienta un movimiento sindical respetable, respetable con la capacidad de movilización, porque queremos construir también un diálogo confiable. Y ahí, en la búsqueda del diálogo confiable, a la ministra le encargamos 2 tareas fundamentales. El presidente en campaña prometió que el PIB para educación crecería a 7 puntos. Recursos que hoy no se notan en la proyección presupuestal ni lo que planeación en materia económica para educación viene diseñando. Si este compromiso empieza a cumplirse, es posible que las afugias que afectan al sector empiecen a ser superadas. No es posible que las universidades públicas se estén cayendo por falta de recursos, pero también decir que el sistema general requiere el reforzamiento económico para que no sigamos teniendo las dificultades que hoy tiene el sector en materia económica. El Estado debe expresar el cumplimiento de la norma y decimos, bienvenida ministra, en el diálogo respetuoso y cordial con la Federación, pero cumpliendo los compromisos. Finalizo mi intervención felicitando a los maestros por la movilización del 17, en donde con la toma de las capitales expresamos nuestra unidad y fortaleza para la movilización. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, de 1:30 a 2 de la tarde. Hablaremos precisamente sobre los ajustes que hiciera el Gobierno Nacional y las FARC al acuerdo definitivo que se presentó esta semana. Maestros y maestras, no olviden que aquí en Contrastes siempre van a ubicar las permutas.
Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1, aquí en Encuentro, el programa institucional de FECODE. La invitación para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co. Estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar directamente con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Arte, cultura,